No importa lo tecnificada o desarrollada que esté nuestra civilización, los virus y las bacterias, las formas más primitivas y elementales de vida, nos han paralizado como individuos y como sociedad a lo largo de la historia, y continúan siendo un freno letal. Las pandemias nos acompañan desde el Neolítico, han empujado nuestra evolución como especie y siempre han supuesto un desafío para la humanidad. La peste negra, la gripe española o la viruela provocaron millones de muertes en el pasado. La COVID-19 ha sido la primera pandemia del siglo XXI y, por desgracia, todo indica que no será la última. Compartimos planeta con los microbios y sí, son los causantes de graves patologías, pero también resultan imprescindibles para la salud de los ecosistemas que habitamos. Ciencia. 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 Ciencia para leer. Un podcast con las voces del CSIC. Hola, soy Carmen Guerrero y hoy en Ciencia para Leer vamos a hablar de pandemias pasadas, presentes y futuras y vamos a intentar reflexionar sobre nuestro modo de afrontarlas. Para abordar este reto nos acompaña un investigador, un activista y un excelente divulgador. Fernando Valladares es ecólogo, especialista en cambio global y desarrolla su trabajo como investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además, lleva a cabo una intensa labor de divulgación dentro de su proyecto La Salud de la Humanidad y ha publicado hace poco Las pandemias, un título de la colección que sabemos de. Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carmen? Un placer tenerte con nosotras. El placer es mío. ¿Qué mecanismos desencadenan una pandemia? Así como para empezar al turrón. Bueno, el principal mecanismo es que el patógeno, sea un virus o una bacteria, nos coja el truco. Cuando ese microorganismo o ese virus es capaz de entender cómo funciona nuestro organismo, empezamos a tener problemas. Sobre todo si es la primera vez que nos encontramos y nuestro sistema inmune está desprevenido, es cuando puede hacer mucha mella. Enfermedades infecciosas ha habido siempre. Cuando este vector se dispersa muchísimo, pues se convierte en una epidemia y eventualmente en una pandemia. Y ahora lo que más nos preocupa son las zoonosis, que son el 70% de las enfermedades emergentes. Recordemos que lo supimos en su día, en el 2020, son enfermedades infecciosas de origen animal que acaban saltando y entrando en la especie humana. Como decía la presentación, las pandemias llevan ocurriendo en este planeta desde el Neolítico. ¿Cómo y por qué sucedieron las primeras, Fernando? Ocurrieron cuando empezamos a rodearnos de animales. Aquello que podía tener mucha lógica para comérnoslos, básicamente, pues tenía ese efecto colateral no deseado de que nos pasaban sus enfermedades. Y nuestro sistema inmune estaba muy poco acostumbrado a ello. Ahí empezaron los líos. Es verdad que también nosotros le pasábamos a ellos cosas, pero de esa parte se ha sabido siempre mucho menos. Nos interesa lo que ellos nos pasan a nosotros, viruelas, todo tipo de enfermedades infecciosas, que poco a poco, durante miles de años, nuestro sistema inmune aprendió a gestionar. Y luego ya con el sistema sanitario a hacer vacunas y demás. Dices que las pandemias han marcado nuestro devenir y han forzado desarrollos sociales y tecnológicos sin precedentes. ¿Qué ejemplos de esos cambios drásticos a lo largo de la historia podrías comentarnos? Bueno, habría muchos, pero a mí me gusta hacerme eco de la escritora y activista hindú Arundhati Roy. Por ejemplo, decía que en el siglo VI la pandemia justiniana llevó a la caída del imperio, pero todo aquello fue el nacimiento de una nueva sociedad. Bastante después, la salud pública moderna, lo que hoy entendemos por un sistema público de salud, surgió en realidad a partir de las pandemias de la peste, ¿no?, que fueron la antesala del Renacimiento. Y finalmente, el tercer ejemplo que me gusta poner en esto es el surgimiento de toda la epidemiología, más o menos en 1850, con las grandes pestes o pandemias de cólera, en Londres especialmente. La peste antonina fue la primera que afectó globalmente al mundo occidental. El Imperio Romano, extenso y conectado, fue clave para el éxito del patógeno. La gente no se atrevió a salir a la calle, se paralizó el comercio, murieron casi todos los legionarios y las fuerzas de seguridad. Nacieron bulos y leyendas sobre el origen de la enfermedad y corrieron rituales y falsas medicinas para detener los contagios o recuperar a los enfermos. La huida apresurada del emperador Lucio Vero Antonino, portando ya la enfermedad que le acabaría matando, en lugar de ponerse en manos del médico griego Galeno, nos recuerda a las decisiones insensatas de colectivos y personalidades que se declararon antivacunas y antimascarillas durante la COVID-19.
Esto que escuchábamos será un fragmento de tu libro. Fernando, que la historia se repite es una frase muy manida, pero como describes en el texto, hay algunos paralelismos que son escalofriantes. La verdad es que sí, la historia no se repite exactamente, va un poco como en espirales, que se acercan a las condiciones que hubo hace unos siglos o unos milenios. A mí me chocaba mucho cuando estábamos precisamente en la COVID-19 ver el comportamiento, por ejemplo, de Boris Johnson, que en esas fiestas, ¿no?, que luego le valieron el puesto, pues estaba pareciendo mucho a precisamente el emperador que dio lugar a la peste antonina, digamos que el que dio nombre, ¿no?, a la peste. 2000 años después, muchos de nuestros representantes o dirigentes hacen lo mismo. Es sorprendente. Tú defiendes una revisión meticulosa del pasado para encontrar las claves de lo que ocurre en la actualidad. ¿Y en qué nos debemos fijar a la hora de estudiar las pandemias anteriores? Para aprender precisamente. Claro, hay varias cosas. Una de ellas nos estamos fijando mucho, son temas, digamos, de biomedicina, temas sanitarios, temas biológicos, para entender esos patógenos, cómo evolucionaron el cólera, la lepra, que fueron adaptándose y variando a lo largo de la historia a medida que el ser humano también iba cambiando y era una guerra, digamos, histórica, social y biológica. Pero también hay una lección importante de aprender, que es precisamente lo que estábamos reflexionando casi en clave de anécdota, y es la respuesta social. Yo creo que en lo social no hemos aprendido suficiente de la historia y tendríamos que ser más proactivos, más reflexivos, en fin, incorporar un mensaje de humildad, de que somos vulnerables como lo éramos hace 2000 años ante patógenos nuevos. En el libro hablas de la batalla biológica que libra nuestro organismo para deshacerse de los patógenos y también de la batalla sanitaria, la que ponen en marcha gobiernos e instituciones cuando el agente infeccioso ya ha entrado en nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos librando esa contienda sanitaria? ¿Estamos siendo suficientemente eficaces, Fernando? Somos eficaces en el sentido de que al final acabamos controlando, y así fue con la COVID-19 y así ha sido con la mayoría de las grandes amenazas infecciosas, ¿no? Acabamos controlándolas. Pero claro, no son muy eficientes cuando miramos los costes en vidas humanas, en sufrimiento, incluso los costes económicos. Ahí es donde hay mucho margen de mejora. Y adviertes que las vacunas son una medida eficaz, pero llegan tarde. Una vacuna sale cuando ya hay un problema, cuando ya hay un patógeno que supone una amenaza para la salud, y entonces laboratorios, normalmente ahora en el mundo globalizado de todo el mundo, pues se ponen más o menos de acuerdo para desarrollarla, como fue el caso de la COVID-19, a toda velocidad, ¿no? Pero es reactiva, así que llega tarde, porque ya para cuando tenemos la vacuna ha muerto gente, ha sufrido gente, y nos cuesta mucho dinero esa carrera contra el tiempo para frenar una infección que ya está en marcha. Nos trasladamos ahora, al menos sonoramente, a un entorno alejado de los núcleos urbanos. ¿Cómo puede protegernos la biodiversidad de las infecciones globales, Fernando? Pues es muy importante que tengamos presente, al menos de entrada, la idea de que la biodiversidad protege, porque más de una vez ha surgido ese bulo de que de la biodiversidad surgen los patógenos malignos. La biodiversidad lo que supone es el resultado de la coevolución. Durante miles o millones de años, muchos organismos han estado evolucionando juntos y se han establecido unos equilibrios delicados, difíciles, que cuando llega el ser humano y los rompe, empezamos a tener líos. Y algunos de esos equilibrios son precisamente los que llevan a que un patógeno, sea un virus o una bacteria, acabe saltando de especie en especie, porque faltan algunos eslabones intermedios, porque se ha perdido esa biodiversidad, porque se ha degradado el ecosistema, y acaba llegando ese patógeno a la especie humana, cuando antes era un proceso muy, muy improbable, precisamente porque era un ecosistema equilibrado y rico en especies. Hemos oído hablar de la inmunidad de rebaño mucho en 2020, como tú bien decías, pero ¿qué es la inmunidad de paisaje? Es una analogía que nos tiene que hacer pensar que hay estructuras y dinámicas de paisajes que precisamente confieren esa propiedad, esa defensa al humano de agentes infecciosos. Y hay muchos ejemplos de inmunidad de paisaje. Se vio en la costa este de Estados Unidos con la enfermedad de Lyme, que cuando estaban los ecosistemas bien conservados había una cierta inmunidad de paisaje, o se ha visto en zonas tropicales con los cultivos de palma, de aceite.
Cuando se ha simplificado un ecosistema tropical diverso y se ha plantado la palma de aceite, las zoonosis han aumentado precisamente por mecanismos ecológicos y nos hablan de que el ecosistema biodiverso previo confería más inmunidad de paisaje que esas plantaciones monoespecíficas de palma. Y también explicas que uno de los mecanismos protectores de la biodiversidad es la diversidad genética. ¿Cómo funciona esto? Es el nivel más fino de diversidad, ¿no? Cuando no somos clones, cuando dentro de una especie hay diversidad genética entre individuos y entre poblaciones, eso permite amortiguar los impactos de una enfermedad infecciosa y se llama un poco así el mecanismo de amortiguación. Y lo vimos con la COVID, ¿no? Cuando nos metíamos dentro de un grupo de personas homogéneos, ¿no? Dentro de hombres de 60 años y con un determinado estado de salud, veíamos que los impactos de la enfermedad, los síntomas de la COVID eran muy distintos. Así que no era una razón externa, sino era una razón genética la que hacía que las personas de ese mismo tipo pues sufrieran de manera muy distinta a la enfermedad. Uno de los verbos que más se repiten en el libro es aprender. Bueno, yo creo que en el libro y en tu discurso, ¿no? Sí. ¿Por qué los murciélagos pueden convertirse en buenos maestros sobre cómo hacer frente a las infecciones? Esto es algo que me ha llamado mucho la atención. Bueno, y además lo pongo muchas veces a propósito, porque los murciélagos al comienzo de la COVID-19 despertaron muchos recelos, en fin, y es verdad que es un animal que genera un poco, digamos coloquialmente, mal rollo, ¿no? Y sin embargo es un animal del que hay que aprender mucho. ¿Por qué? Porque ellos llevan millones de años, no miles como nosotros, sino millones de años viviendo hacinados. Claro, cuando vuelan por comida no, pero duermen en cuevas muy concentradas. Y eso es ideal para compartir todo tipo de enfermedades infecciosas. Así que ellos tienen su sistema inmune entrenadísimo a lo largo de millones de años para que los patógenos que no se pueden evitar no te hagan mal. Bueno, pues el murciélago tiene a raya un abanico inmenso de patógenos y entender cómo lo hace es una tarea pues muy, muy divertida desde el punto de vista científico, pero también con grandes enseñanzas prácticas desde el punto de vista sanitario, ¿no? Nos guste o no, la coexistencia con los microbios va para largo. Es muy duro admitir que los necesitamos y más duro aún aceptar que podrían ser cruciales para volver a civilizarnos, esta vez encajando nuestra civilización dentro de los límites naturales del planeta. Un mensaje de tu libro, Fernando, más claro y directo, imposible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos resistiéndonos a aceptar una evidencia científica? Bueno, no nos gusta bajarnos del altar de especie súper sabia, ¿no? Y nos llamamos Homo sapiens y nos creemos la especie elegida y cualquier cosa que confronte o cuestione eso nos hace... No nos gusta y la tendemos a evitar. Y claro, los microorganismos que ni se ven, los virus que son ultramicroscópicos, que ellos nos paren los pies, es como difícil de aceptar para este Homo egocentricus, ¿no? Y la verdad es que podemos, como siempre, no solo aprender, sino también aprovechar esta oportunidad, porque nos suponen la horma de nuestro zapato. Nos suponen un frenazo demográfico, social, biológico, sanitario, en fin, tiene muchas dimensiones de frenazo. Y yo, si hay algo que creo que necesitamos actualmente es frenar, pensar. De todas formas, los virus tan pronto nos dan como nos quitan la vida. Este es otro título de tu libro. De cómo nos la quitan ya hemos hablado bastante, pero ¿cómo nos la dan, Fernando? Prácticamente todos los organismos del planeta han tenido una relación muy estrecha con los virus. Los virus se han metido en su material genético y han intercambiado información genética entre especies, ¿no? Llevándose trocitos y mezclando y confiriendo propiedades como la placenta en los mamíferos. Está relacionada con la entrada de virus que nos incorporaron en nuestro material genético información para hacer algo tan íntimo y tan de mamífero como es la placenta. Podríamos poner muchos ejemplos, pero incluso también recordemos que los virus tienen una función, algunos de ellos, los que se llaman bacteriófagos, son capaces de comerse bacterias y por tanto serían unos antibióticos muy, muy, muy eficaces. Y el tercer ejemplo sería cuando se están utilizando ya con éxito para algunas terapias de cáncer. Las epidemias, por lo visto, sienten también su decadencia como las razas reales y aún las plebeyas.
lo cual sería un gran consuelo para la humanidad si la historia no nos enseñase que tras el acabamiento de una peste viene la aparición de otra. Esta es una cita que incluyes en el texto de Benito Pérez Galdós, un cronista tan agudo como fiel de la realidad española del siglo XIX. Fernando, Pérez Galdós acertó de lleno. Era un hombre extraordinariamente observador y, claro, cuando sufrió estas epidemias iba narrando una detrás de otra y las conclusiones que sacó tienen una actualidad tremenda. Este es de los aprendizajes que podríamos incorporar. Ojalá lo hiciéramos. Porque no sabemos dónde o cuándo surgirá la próxima infección global. Esto los expertos siempre lo repetís, pero entonces, ¿cómo nos preparamos para las pandemias que están por venir? Claro, no, es muy difícil decir dónde, cuándo y qué patógeno será el implicado en la próxima pandemia, pero lo que sí sabemos son los factores que aumentan las probabilidades de esa pandemia, ¿no? Y muchos tienen que ver con el estado del medio ambiente. Con que nos rodee un medio ambiente, digamos, rico en especies, con una ecología funcional, etcétera. El manipular especies vivas, el traficar ilegalmente o legalmente incluso con ellas, no es una gran idea. Es otro factor más de riesgo. Todos juntos, todas estas agresiones al medio ambiente, esta manipulación de especies, etcétera, acaba amplificando los riesgos. ¿Y qué hay de los factores sociales que influyen en todas las enfermedades? ¿Cómo afectan a las pandemias? Claro, una pandemia es sobre todo una enfermedad social. La portada del libro, de hecho, hace reflejo a eso, ¿no? En la portada hay una serie de personas caminando y todos tenemos en mente la idea de la inmunidad de grupo, una persona que no está vacunada, pero está rodeada de personas que sí lo están o inmunizadas. En fin, es un tema muy social. Una inclinación preventiva, anticipatoria, escuchando lo que la ciencia pueda sugerir y nos haría a todos, digamos, mucho más sanos y felices en un entorno en el que reduciríamos los riesgos de las próximas y si por fin o eventualmente se da alguna, pues la llevaríamos con bastante más dignidad. Tú has hecho de la divulgación uno de tus objetivos vitales, diría, y eres muy activo en muchas iniciativas con la ciudadanía, participas a menudo en medios de comunicación y por eso me gustaría preguntarte cómo hay que manejar los mensajes que se trasladan a la población en materia de infecciones, porque son delicados. Totalmente, es material muy sensible. Hay que mantener, en primer lugar, una gran sintonía con la audiencia en concreto. No es lo mismo niños que adultos, no es lo mismo personas con una formación que personas sin tanta formación. Y, en cualquier caso, hay unas proporciones que cada uno tiene que un poco elegir con sensibilidad de alarma, porque es alarmante, pero no puede ser una alarma como para bloquear. También un mensaje de precaución, de prevención, ¿no? De estar alerta ante lo que puede ocurrir sin estar demasiado tenso y conspiranoico o paranoico, ¿no? ¿Y la coordinación con los responsables políticos o la comunicación? ¿Cuál es tu experiencia con las personas que toman las decisiones en materia de salud? Bueno, pensemos que en general los responsables políticos hoy en día tienen una agenda de muy corto plazo. Y estamos hablando, tanto en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad en general o los riesgos de pandemias, con estrategias a medio o largo plazo. Tú pones en marcha algo ahora y los beneficios de eso probablemente no los puedas ver en tu mandato de 3-4 años. Eso es un cambio de mentalidad muy profundo, tanto para los propios políticos en el cargo como para la sociedad que los pueda revalidar en el cargo o pueda ir seleccionando qué políticos tienen que representarnos. Estamos ante una oportunidad civilizatoria de hacer las cosas mejor. En el caso de las pandemias significaría prevenir, pero ¿cuánto de nuestro presupuesto de sanidad invertimos en prevención? Menos de un 1%. Entonces, si de entrada el dinero que decidimos un poco entre todos, quizá más los políticos, a prevenir es tan poquito, pues tenemos muchas cosas que cuestionarnos y en las decisiones que tomen eventualmente, ojalá esos políticos informados y valientes, porque tienen que tomar decisiones con un poco de riesgo, pues tienen que ser entendidas por todos nosotros y nosotras, aunque al principio puedan resultar incómodas o no sean en el corto plazo tan positivas o fáciles de encajar. ¿Cómo he llegado hasta aquí? En esta sección nos gusta conocer vuestra trayectoria profesional, que en tu caso, Fernando, es larga y diversa. ¿Cuál ha sido tu historia como investigador? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Bueno, yo
Diría que las resumiría en 4 fases, más la previa de la infancia, adolescencia, enamorado de todos los ecosistemas y las plantas y los bichos. Pero en esas 4 fases, la primera es me gusta la naturaleza, ¿dónde me meto? Y empiezas a hacer una tesis doctoral, fase 1, ¿no? La fase 2 sería ya, entiendo que la naturaleza se puede estudiar con la biología, haces una tesis, te formas como investigador. La fase 3, ya soy investigador, ¿y ahora qué? Pues ahora formas grupo, ahora empiezas a despegar en la productividad. Y después te adentras en una fase, digamos, de senior, de investigador con currículum detrás, con gente a tu cargo, con responsabilidades y posibilidades. Y es en la fase en la que me encuentro, en la que ya, sobre todo en los últimos años, he decidido activamente, como mencionabas antes, transferir en lo posible mucho de lo que sabemos, lo que he podido saber yo, de lo que veo en mi entorno, para que la sociedad no solo esté más informada, sino sea capaz de tomar decisiones o contribuir a decisiones claves, estratégicas, tanto en pandemias como el cambio climático y como tantas cuestiones que tienen una dimensión ambiental. La contraportada. Ahora te propongo un reto, pero vamos, que con tus habilidades comunicativas va a ser muy fácil, Fernando. Cuéntanos en un minuto qué se encontrarán las personas que abran el libro Las pandemias. Lo primero que se van a encontrar es un reflejo personal y fresco sobre anécdotas o episodios históricos que nos ayuden a ponernos en situación. Después nos movemos hacia relatos casi épicos del mundo sanitario y vamos entrelazando con la biología para acabar con el plato fuerte que es la ecología y la evolución, que es lo que realmente nos va a permitir en el futuro evitar o prevenir las pandemias. Fernando Valladares, investigador en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y autor del libro Las pandemias. Muchas gracias por estar con nosotras. Ha sido un placer escucharte y gracias por tus mensajes tan directos como necesarios. Gracias a vosotras. Hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. En la producción ha estado Erika Delgado y Yaesa González, en las locuciones Jaime Pérez y Juan José García y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura. No olvides que este libro y el resto de la colección ¿Qué sabemos de? Se puede encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en la página web editorial.csic.es.